Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Ledak de la Money Games. Me olvidé que tenía que decir. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Ledak de la Money Games y hoy voy a explicarles qué significa AAA. La sigla AAA o AAA significa Asociación Argentina de Actores, que fue fundada el 18... ¿Cómo? Ah, que está en inglés. Ahora sí, el término AAA o AAA comenzó a ser utilizado por algunas compañías de videojuegos en las convenciones de gaming de Estados Unidos a finales de los 90. No quiere decir nada en específico, no es que signifique... Básicamente a lo que se refiere con un juego AAA es un videojuego en el cual se ha invertido demasiado dinero, demasiado tiempo, están trabajando muchísimas personas y es un juego que va a ser distribuido mundialmente, en el cual se han invertido millones y millones de dólares y su calidad debería ser bastante alta. Obviamente, por la cantidad de dinero invertida en sus niveles de ventas deberían ser demasiado altos como para poder tener cierta rentabilidad y obviamente que dé ganancia, porque si no, no es rentable. También, más o menos como por el 2010, el término AAA empezó a ser utilizado para describir juegos el cual tiene ingresos adicionales, como los MMO, o por utilizar algún software como servicio, también conocido como SaaS, que significa Software as a Service o Software como Servicio, cuyos métodos son bases de temporada o expansiones. Para el 2006, el cual sería la séptima generación de consolas, el desarrollo de un AAA, tanto para Xbox 360, PlayStation 3 o PC, tenían un costo de entre 15 a 20 millones de dólares para un juego nuevo. O incluso también secuelas han tenido presupuestos mucho más altos, como fue el caso de Halo 3, que está estimado que tuvo un costo de 30 millones de dólares y con un marketing de 40 millones de dólares. También existe algo, en el cual me acabo de enterar hace poco, que existe el término AAA Plus o AAA más, AAA más o AA más, el cual fue utilizado por la compañía de videojuegos CD Projekt, el cual es muy conocida por sus juegos de Witcher o el infame Cyberpunk 2077. Todo esto en un intento de promover su contenido como algo de muy alta calidad, al ser AAA, aunque sea técnicamente considerado una compañía indie. Y también hay otro término que lo descubrí también hace poquito, que es Triple I, que se está utilizando para referirse a juegos indies, pero que intentan cumplir con las expectativas de un juego AAA, ya sea por el presupuesto de producción o por la ambición de un juego AAA al querer cubrir ganancias exorbitantes. Y seamos sinceros, ser un indie es bastante complicado porque no vas a tener tantos ingresos a menos que te empieces a viralizar un poco, ya sea por streamers o por youtubers que te hagan la publicidad. Pero bueno, para resumir todo, un juego AAA es básicamente un juego que cubre la totalidad del mundo con un presupuesto demasiado alto, incluso imposible de cubrir por una persona independiente. Necesita sí o sí de inversores, necesita de gente que le haga la distribución, de marketing y de un montón de cosas más que nosotros los indies no tenemos acceso. Bueno, sí hay formas, pero las estoy investigando todavía. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que se haya aprendido algo nuevo. Estoy preparando diferentes términos como qué significa MMO, qué significa RPG y muchas otras cosas más que voy a ir cubriendo en nuevos videos. Si les gustó, denle like, suscríbanse y todas las cosas que hagan con videos que les gusta. Pero bueno, hasta la semana que viene.